Veamos ahora cómo se compone la secuencia de transmisión en un sistema de comunicaciones digitales. Y aquí, concretamente, queremos conversar sobre la cadena de modulador, canal y demodulador. Y para eso, volvamos atrás a nuestra señal de ejemplo, que es la que tenemos acá. La voy a copiar y me la voy a llevar a la nueva lámina. Aquí está. Entonces, retomemos la señal ejemplo. Y anotemos ahora bien explícitamente la secuencia digital que hay en esta señal. Tenemos una secuencia que la vamos a llamar B sub n. Aquí el código de colores es intencional, que es igual a 0, 1, 1, 0, 1 y otros bits más. Estoy simplemente replicando los primeros 5, ¿no es cierto? Tenemos entonces esta secuencia 0, 1, 1, 0, 1, donde esto de acá es el bit 0, n es un índice temporal, y por lo tanto 0, 1, 2, 3, 4, acá tenemos B sub 4. Y este 0 y ese 0 van a ser modulados con la señal S0 de t. De igual forma, este 1, ese 1 y este 1 van a ser modulados con la señal S1 de t. Y en este ejemplo, S0 es un rectángulo positivo y S1 es un rectángulo negativo. Y por lo tanto, siempre podemos escribir esa señal de la siguiente forma. Podemos escribir S de t como S de t es igual a una suma de n igual menos infinito a infinito de S sub bn de t menos nt. ¿Cómo leemos esto? El subíndice b de la secuencia va dando un valor 0 o 1 que va estableciendo el subíndice 0 o 1 de la señal propiamente tal que se desea usar en la modulación. Y esa señal, en el caso de NRZ, es una de estas dos. Si el subíndice es 0, resulta un rectángulo positivo. Si el subíndice es 1, resulta un rectángulo negativo. Y desde luego, cada uno de esos pulsos, 0 o 1, se retarda en un múltiplo de n veces el tiempo de símbolo, justamente para ir acomodándolo respectivamente en el instante de tiempo deseado. Así que siempre podemos
recurrir a una notación formal como esta para representar a la señal modulada y relacionarla con la secuencia del mensaje. Vale decir, acá tenemos una relación entre la secuencia del mensaje y la señal propiamente tal que sale al aire. En el caso de NRZ, esta señal se puede simplificar un poquito más. Es igual a la suma de n igual a menos infinito a infinito de menos 1 elevado a bit n por raíz de e bit por 1 partido por la raíz de t de rect de t menos 1 medio t dividido por t. Y aquí lo que hemos hecho, hemos codificado en esta potencia de menos 1 a la señal de mensaje. Esto es lo que se llama la conversión de formato binario a polar. Esta es la conversión de formato binario a polar. Y resulta ahora claro por qué es conveniente que el 1, el bit 1, represente pulsos negativos, porque menos 1 elevado a 1 da el signo negativo. ¿Y por qué es conveniente que el bit 0 represente al pulso positivo? Porque menos 1 elevado a 0 da más 1. Entonces, esta es una forma muy compacta de codificar nuevamente la señal binaria en una modulación NRZ para producir justamente la señal modulada. Ahora, también vale la pena definir en este momento de acá que todo esto, conjuntamente, es lo que llamamos S sub B sub n check. Es el símbolo S sub B n check que vimos en su momento cuando estudiamos el pulso NRZ, S0 check y S1 check multiplicado por phi. Entonces habíamos dicho S0 check y S1 check son más menos la raíz de e bit, y efectivamente es exactamente lo que tenemos acá, pero ahora sí lo tenemos en forma explícita asociado a el bit enésimo de el mensaje. Este proceso de generar la señal S, el proceso de generar S de t a partir de la secuencia B sub n, se denomina modulación digital. Es una modulación en el sentido de que es una transformación desde un mensaje a una señal destinada al medio de propagación, de igual forma como M de t en modulación analógica se convertía en un S de t que salía al aire, pero en este caso hay que ser bien claro de que es una modulación digital, vale decir que relaciona una secuencia binaria de un mensaje digital discreto en una señal analógica compatible con el medio. Y la simbología general es un bloque que lo vamos a llamar modulador y que produce entonces esta señal S de t a partir de una secuencia binaria B sub n, donde habíamos hecho el ejemplo
0, 1, 1, 0, 1, etc. Y había resultado una señal en el tiempo que corresponde a un rectángulo positivo, negativo, negativo, positivo, negativo, etc. Y el proceso inverso vale decir, a partir de una señal modulada digitalmente, recuperar una secuencia binaria, se conoce como demodulación digital. Y entonces, conjuntamente, podemos ahora representar modulador, canal y demodulador como una cadena. Entonces, modulador, canal y demodulador forman la cadena de comunicaciones. Y esa cadena es, desde luego, esta, figura de acá. Que alimenta al canal de comunicaciones, vale decir, la señal SDT es compatible con el medio de propagación y ese medio lo denominamos canal. Y el canal alimenta al receptor. Ahora, en el receptor habíamos visto de que hay una inserción de ruido aditivo blanco gaussiano. Y aquí está entonces finalmente el demodulador digital. Que produce en su salida otra secuencia que vamos a llamar B sub n tongo, y que podría ser, a modo de ejemplo, la secuencia detectada 0, 1, 0, 0, 1. Y acá se van a dar cuenta de que ocurrió un error. ¿No es cierto? El 0 fue detectado correctamente, el 1 fue detectado correctamente, pero el siguiente es un 1 y debiera ser, es un 1 y se detectó un 0, luego el 0 y el 1 está correcto. Es decir, acá, en este punto de aquí, ocurrió un error. Es un error de demodulación. Y el motivo por el cual ocurre ese error es por efecto del ruido blanco. ¿Por qué? Porque en este punto de acá,
en ese punto, la señal recibida es una señal ruidosa, que la voy a dibujar sobrepuesta con esta simplemente para ilustrarlo. Es una señal ruidosa que viene ruidosa desde tiempos infinitos. Así. Y lo que voy a hacer ahora es simplemente separarla para ilustrarla separadamente aquí, y la vamos entonces a eliminar de acá. ¿Sí? Entonces, la presencia de ruido en la señal recibida, sobre todo si la razón señal a ruido es muy baja, puede conducir a que el demodulador, en vez de ver la presencia acá de un 1, ve o declara la presencia de un 0 y se comete este error de demodulación. Ahora, entender exactamente la ocurrencia de errores y entender cuál es la forma del demodulador que comete la menor cantidad de errores es una parte esencial del estudio de las comunicaciones digitales y es un poquito la dirección en la cual estamos avanzando. Antes de ello quiero acotar o agregar algunas cosas con respecto al canal. Para nosotros, el canal será ideal. Vale decir, el canal va a ser realmente un cortocircuito. No va a ser un bloque que tenga algún efecto, sino que simplemente va a ser una conexión directa entre el modulador y la inserción de ruido gaussiano. Por lo tanto, nuestro modelo de canal es lo que se conoce como el canal blanco gaussiano. Esto es conocido como el canal blanco gaussiano. Y lo representamos de la siguiente forma. Tenemos el transmisor, el canal que es un cortocircuito y la inserción de ruido blanco. Entonces tenemos acá WDT, que es AWGN. Acá se alimenta la señal SDT. Acá tenemos nuestro canal, que no hace nada. Y finalmente acá tenemos la señal RDT, que se compone de la señal más ruido blanco gaussiano, que sabemos que en las etapas de entrada del receptor pasa por una serie de amplificadores y filtros justamente para limitar la potencia del ruido y termina siendo en estricto rigor un ruido más bien igual a n de t una vez que, ¿no es cierto?, se haya limitado su ancho de banda. Recuerden sí que el canal representa el medio de propagación y el ruido blanco gaussiano representa el movimiento aleatorio de cargas en los conductores en la entrada del receptor.
el ruido blanco gaussiano, pese a que se llama canal blanco gaussiano, no es realmente una propiedad del medio de propagación, sino que es una propiedad de las etapas de entrada del receptor. Y no obstante, entre la última señal que se produce a la salida del modulador y la primera señal que está disponible en la entrada del demodulador, hay tanto el efecto del canal de propagación, del medio de propagación, como del ruido blanco. Por lo tanto, conjuntamente se modelan como un gran canal, digamos, propiedades de un mismo canal que llamamos blanco gaussiano, pero es importante tener claro que el origen es muy distinto. Las propiedades del medio de propagación y bajo qué condiciones son no ideales, eso es un tópico avanzado que se estudia en otro curso, pero que también, por supuesto, ha sido abordado y ha sido entendido en detalle. Y así, finalmente, podemos resumir este modelo de acá, de la cadena de modulador, canal y demodulador, en algo un poquito más sintetizado, que lo voy a representar reutilizando esta figura de la siguiente forma. Así, nuestro modelo de módem, y aquí estamos introduciendo un acrónimo que probablemente muchos de ustedes ya han escuchado, un módem, es realmente, se refiere realmente a la cadena entre modulador y demodulador, se refiere a dispositivos que en modo transmisión modulan y en modo recepción demodulan. Es como sigue. El canal hemos dicho que va a ser ideal, por lo tanto lo podemos eliminar y simplemente unimos el modulador y el demodulador en torno al sumador de ruido blanco, y nos acordamos de que aquí entre medio hay una señal recibida y de igual forma el ruido. Este es nuestro modelo entonces de comunicaciones. Hay una secuencia original que representa el mensaje, hay una señal modulada analógica, hay un ruido blanco gaussiano aditivo, hay una señal recibida y la demodulación produce una secuencia recibida que idealmente es igual a la secuencia transmitida, idealmente se recupera completamente y correctamente el mensaje, pero podría eventualmente contener errores.